Reddit pregunta. Mujeres, ¿qué hacen los hombres que afectan la seguridad de las mujeres? Antes vivía en una ciudad donde muchas personas, incluyéndome, nos movíamos caminando y usando transporte público. Un día, fui a una cita para almorzar y el chico insistió en acompañarme a casa. Entiendo que probablemente pensó que era un gesto caballeroso, pero lo que no comprendía es que eso significaba que alguien a quien apenas había conocido una vez, sabía dónde vivía. Traté de explicarle educadamente que no quería que me acompañara, pero él simplemente no entendió mi no, gracias y siguió insistiendo. Empezó a preguntarme repetidamente dónde vivía, sin respetar mi espacio personal. Incluso si crees que lo que estás haciendo es romántico, caballeroso, o que lo haces por seguridad de la otra persona, si ignoras de manera tan clara su no explícito, esa actitud va a generar inseguridad. Fue un momento incómodo y angustiante. Mi solución fue intentar deshacerme de él fingiendo que iba a tomar el metro a casa y diciéndole que me acompañara a la estación. Cuando llegamos, bajé al andén, esperé un rato y, con mucha precaución, asomé la cabeza para asegurarme de que ya no me seguía. Luego, una vez que consideré que la situación estaba más tranquila, subí nuevamente a la superficie. Esa fue mi manera de intentar sentirme segura. Es impactante pensar que le tuve que decir no repetidamente y aún así él insistió, haciéndome sentir como si fuera yo la que estuviera haciendo algo mal. Para colmo, comenzó a llorar, como si fuera algo aterrador que no quisiera pasar tiempo con él. En ese momento, era joven, y el llanto me hizo sentir culpable. Me vi atrapada en lo que ahora sé que fue un chantaje emocional. Era una situación en la que, por no saber cómo reaccionar, mi respuesta más automática fue un ok, sin tener claro cómo manejar mi propia incomodidad. Recuerdo que el conductor del autobús, que estaba almorzando cerca de la estación, me vio regresar. Se quedó mirándome un par de veces, luego observó a su alrededor y, al ver que estaba sola, gritó, «¿Todo bien, chica?» Ya se fue. Ese simple gesto de apoyo me hizo sentir segura. En otra ocasión, la situación fue aún más incómoda. Fui a comprar algo de comida, ya que había repetido varias veces que no quería que me acompañara a casa, pero no me escuchaba. Entonces, en lugar de entender mi negativa, me dijo, «Oye, también necesito comprar comida», y decidió acompañarme a hacerlo. Eso fue demasiado. Sentí que, en lugar de respetar mi espacio, la situación seguía escalando y él no dejaba de invadirlo. Me doy cuenta ahora de lo mucho que fue esa experiencia. El hecho de que una y otra vez intenté dejar claro que no deseaba su compañía, y él siguiera ignorando mi deseo, me hacía sentir más y más insegura. Es increíble cómo algo que parecía tan simple para él, como un gesto caballeroso, realmente me ponía en una posición incómoda. Lo que para él pudo haber sido una demostración de interés o amabilidad, para mí fue una clara invasión de mi espacio personal. Salí de una primera cita y me subí al autobús. Dije bajito, «Lo que sea a la próxima parada, por favor». El conductor se inclinó, me vio con mi cita, él insistió en acompañarme a la parada, y dijo, «No te preocupes, te alejo de él». Ven, no había nada malo con la cita, simplemente no sentía nada por el tipo. También quería otra pinta antes de irme a casa, de ahí lo de próxima parada, por favor. El carro se salió de la carretera y terminó en una zanja de unos 20 pies de profundidad. Quedó encajado con las llantas a ambos lados de una enorme raíz que sobresalía de un árbol. Ese árbol, gigantesco, estaba a solo 1 pulgada de la puerta del pasajero. Fue pura suerte que no impactara directamente contra él. 2 camioneros que vieron el coche volar fuera de la carretera se detuvieron de inmediato. Estaban allí, atentos, listos para ayudar si hacía falta. Tuve muchísima suerte. Me había quedado dormida durante un viaje largo, y aunque el susto fue grande, salí ilesa. Les aseguré que estaba bien, pero el auto estaba completamente atascado. No había forma de moverlo por mi cuenta. Les dije que esperaría a que amaneciera. Eran como las 3 o 4 de la mañana, y que caminaría a buscar ayuda más tarde. Yo, una chica de 20 años, de apenas 100 libras, sola en medio de la noche. Pero ninguno de los conductores se fue. Se quedaron toda la noche. Cuando amaneció, uno de ellos llamó a una grúa para sacar el carro, y no se marcharon hasta que estuve de nuevo en la carretera, a salvo, con el vehículo listo para seguir. Lo más increíble es que ninguno de los dos confiaba en que el otro me dejara sola.
Ambos permanecieron ahí como una especie de equilibrio tácito, vigilando no solo por mi seguridad, sino también por la forma en que esa seguridad debía respetarse. En ese momento, era demasiado ingenua para entender la magnitud de lo que habían hecho por mí, el tiempo que sacrificaron, su preocupación genuina y el espacio seguro que me ofrecieron sin pedir nada a cambio. Con el tiempo, he llegado a comprender lo afortunada que fui esa noche, y la clase de apoyo silencioso, pero poderoso, que esos dos extraños me brindaron. Un desconocido comenzó a seguirme hasta una gasolinera justo después de que terminé de echar gasolina. Se acercó con la intención de invitarme a salir, y aunque le dije que no varias veces, seguía insistiendo. Fue una situación incómoda, y claramente no estaba respetando mis límites. En ese momento, un hombre de mediana edad, que había escuchado nuestra conversación, intervino. Sin hacer un escándalo, se acercó y fingió ser mi tío. Con naturalidad y seguridad, se colocó a mi lado y actuó como si estuviéramos juntos. Su presencia fue inmediata y tranquilizadora. Después de que pagué unas bebidas energéticas dentro de la tienda, él me acompañó hasta mi coche para asegurarse de que estuviera bien. No pude agradecerle lo suficiente. Ese gesto, acompañar a una mujer a su coche cuando percibes que algo no está bien, puede parecer pequeño, pero es profundamente significativo. En ese momento, su amabilidad y rápida acción marcaron toda la diferencia. Me hizo sentir segura. Estaba sola en la playa de vacaciones esperando a mi amiga y se me acerca un tipo y se queda ahí parado hablándome, obvio que andaba. No me sentía amenazada realmente, pero sí con la guardia en alto, aunque tampoco es que pudiera hacer mucho sentada en una silla playera en bikini. Estábamos hablando de cosas sin importancia, pero se extendió un rato. Me pedía que saliéramos y yo le decía que no, que mi amiga ya venía, que no estaba sola, etc. Este otro tipo, un poco mayor que yo, quizás 45 a 50 años. Yo tendría unos 29/30 en ese momento, también estaba en la playa, como a unos 15 metros de distancia de donde yo estaba. Noté que empezó a caminar lentamente hacia acá y se detuvo a unos 3 metros, como que casualmente mirando la arena, pero no nos quitaba el ojo hasta que el tipo se fue. Después de que el tipo raro se alejó bastante, me hizo un pulgar arriba y me preguntó ¿todo bien? Le dije que sí, gracias, y se regresó a su cerveza y a su silla en la playa. Un ejemplo de un tipo haciéndome sentir insegura y otro que, estando ahí, me hizo sentir segura. Caminando por la acera junto a un desconocido, y él se movió para quedar entre yo y la persona que se veía alterada que nos estábamos acercando. Ninguno de los dos lo notamos, pero definitivamente me hizo sentir más seguro. Una vez me quedé atascada esperando el autobús nocturno en Londres, en una zona completamente desconocida para mí. La parada era una de varias en un punto de retorno donde convergían distintas rutas. Había algunos pasajeros esperando, todos en lo nuestro. Yo era la única mujer. De repente, apareció un tipo random, con pinta algo turbia. No sé qué se había metido, pero estaba teniendo una conversación agresiva consigo mismo, caminando de forma errática entre las paradas. Claro, la gente rara aparece a veces, especialmente por la noche. Decidí ignorarlo y mantener la calma, pero luego empezó a mirarme fijamente, una y otra vez, y de pronto parte de su monólogo comenzó a dirigirse hacia mí. Su tono se volvía cada vez más enfadado, y a medida que lo ignoraba, se acercaba más. Era evidente que su energía se estaba volviendo cada vez más amenazante. Entonces, dos completos desconocidos intervinieron sin decir una sola palabra. Uno era un tipo punk, alto y cubierto de tatuajes. El otro, un hombre grande, de unos 40 años, con una presencia tranquila pero firme, no el tipo de persona con la que uno quisiera meterse. Ambos estaban esperando en paradas distintas, pero se movieron silenciosamente para colocarse en ángulos estratégicos, entre mí y el tipo que se acercaba. No se dirigieron a él, ni a mí, ni entre ellos. Simplemente se posicionaron como barrera. Como si supieran exactamente qué hacer. Eran considerablemente más grandes que el agresor, y aunque él estaba alterado, pudo notarlo. Su actitud cambió. Al poco rato, se alejó y desapareció. Después de eso, los dos hombres volvieron tranquilamente a sus respectivas paradas. No hicieron ningún comentario.
Ningún gesto buscando reconocimiento. Mi autobús, por suerte, llegó poco después. Estaba, y todavía estoy, increíblemente agradecida. Cuando un hombre se pone físicamente entre tú y el peligro, sin necesidad de dramatismos, sin pedir nada a cambio, eso es lo mejor. Esa presencia silenciosa pero firme es un potente disuasivo. Los tipos raros lo notan, y muchas veces, se echan para atrás. Chequeando con ¿llegaste bien a casa? Después de una noche de fiesta. Significa más de lo que crees. Me han pedido ir a una primera cita en lugares remotos, como el bosque, una montaña, o incluso directamente a la casa de la otra persona. Muchas veces también me ofrecen llevarme en coche. Entiendo que puede venir desde un lugar bien intencionado, pero siempre tengo que decir que ni de chiste me subo al coche con alguien que no conozco. No importa qué tan simpático parezca, podría ser un asesino, o simplemente manejar como un loco. No estoy dispuesta a correr ese riesgo. Editado para agregar emoticono cara sonriente. Vivo en una zona rural de Gales y amo acampar y hacer senderismo. Me encantan las montañas, y hay paisajes increíbles cerca de donde vivo. De hecho, me encantaría llevar a mis citas a esos lugares algún día. Pero jamás me permitiría quedar tan vulnerable en una primera cita como para ir a un lugar donde alguien podría fácilmente someterme o hacerme daño. Porque si algo sale mal, ahí nadie va a oírte gritar. Nadie va a ayudarte. Y en el Reino Unido ni siquiera es legal llevar gas pimienta. Así que, al final del día, todo se reduce a una sola pregunta. ¿Podrías físicamente defenderte de un atacante? Soy fuerte. Sé que podría dar una buena pelea. Pero no puedo pelear, correr, ni resistir durante horas si alguien realmente quisiera hacerme daño. Nadie debería tener que estar en una situación donde eso sea siquiera una posibilidad. Un tipo con el que salí una vez dijo que las sorpresas eran románticas. Ya se enojó porque descubrí a qué restaurante me iba a llevar. Necesitaba indicaciones para llegar y pensó que no sabría qué restaurante estaba en esa esquina. ¿Y su segunda sorpresa? Un cementerio a las afueras de la ciudad. Incluso antes de que se pusiera tan nervioso que empezó a hablar con gente que no estaba allí, alienígenas, fantasmas de niños, gente al azar, supe que no habría una segunda cita. Y luego se negó a llevarme a casa. Coches separados de ahora en adelante, babish. Pedir mi número antes de intentar hablar conmigo. O conseguir el número y pensar que eso significa que puede decir cualquier mierda que quiera porque cree que es un pase para esmas. Pero si no querías eso, ¿por qué me diste tu número? Sabiendo cómo puede ser un hombre desconocido en medio de la noche. Iba caminando a casa a las 2 de la mañana, mochila, vestido y audífonos, sin nada puesto, así puedo escuchar lo que pasa alrededor, pero es una excusa conveniente si alguien intenta llamar mi atención. De repente siento una mano en mi brazo. Retrocedo 1 metro y me doy la vuelta. Este tipo también retrocede y levanta los brazos en plan no te voy a hacer daño. Y luego se disculpa por molestarme y me dice que mi vestido se subió por detrás de mi mochila y estaba completamente expuesta. Pobre tipo, estaba tan nervioso por asustarme, pero quería asegurarse de que estuviera a salvo. Un tipo por acá. Tenía un compañero de cuarto que siguió a una mujer hasta su carro saliendo del barucho local para asegurarse de que estuviera a salvo. El tema es que en realidad no era mala persona. Solo era un pendejo. Todos tuvimos que detenerlo y explicarle que no es Batman, carajo. Lo van a percibir como la amenaza. Manejando como loco después de una discusión. Especialmente con los niños. Tuve una interacción fantástica con un repartidor de Domino's hace poco. Usualmente salgo al porche cuando sé que algo está a punto de ser entregado para que mis perros no se vuelvan locos. Cuando el repartidor me vio, dijo muy fuerte, «Hola, soy Oliver», llegando con una entrega de Domino's. Y siguió hablando en voz alta, como narrando cada movimiento que hacía antes de hacerlo. Me hizo sentir como si supiera que yo podría sentirme incómoda con un hombre acercándose a mí en la oscuridad, y tomó medidas para asegurarse de que supiera que estaba allí y que no estaba tratando de acercarse sigilosamente. Eso me hizo sentir bastante segura. Me da un ataque si alguien se interpone intencionalmente en mi camino. O sea,
ahí es cuando me da pánico total. Así que, si ese es tu último intento patético de conseguir mi número de teléfono o coquetear conmigo. No, bloqueaste mi vuelo, ahora tengo que pelear contigo y nos incomodará a ambos. Un tipo de mi clase una vez me vio caminando a clase por la orilla de la calle y me ofreció un aventón cuando estaba lloviendo a cántaros. Empezó casual, pero se fue molestando cada vez más porque yo prefería caminar una milla bajo la lluvia en vez de subirme al carro. Resulta que le estaba ofreciendo el aventón a mi hermana gemela, que nunca lo había visto. De verdad odio cuando los hombres me bloquean físicamente o me acorralan para obligarme a escuchar lo que sea que estén tratando de decirme. Me pasa mucho en el trabajo y siento que hay un gran desequilibrio de poder. Tuve un ex que me gritaba y me encerraba en cuartos y baños. Llegó a los golpes. Un día, mi pareja actual estaba jugando y haciéndome cosquillas desde el marco de la puerta y me puse a llorar. Me sentí tan estúpida, pero fue solo una ola de ansiedad. Inmediatamente paró y no lo ha vuelto a hacer. Tuvimos que tener una conversación familiar con mi hija y decidimos hacerla en mi cuarto. Él estaba acomodando donde sentarse y le pedí que moviera la silla que estaba a punto de poner frente a la puerta, a un lado de la cama, cuarto pequeño, porque le dije que todos necesitan una vía de escape durante conversaciones serias. No para irse, solo para sentirse cómodos. Sugiriendo para una primera cita, un tipo que nunca has conocido antes dice, oye, cocinemos la cena en mi casa. O pagamos X en mi casa. Ni de... Una vez tuve un conductor de Uber, era un viaje compartido y los dos asientos traseros estaban ocupados, así que tuve que sentarme adelante. El comportamiento del conductor era muy raro y parecía muy molesto, gritándole al tráfico. Cuando uno de los pasajeros se bajó, dije que me iba a ir atrás y él dijo ¿por qué? No soy un tipo raro. Chicos, cuando dicen no soy un tipo raro incluso con las mejores intenciones, dan la impresión de ser un tipo raro y las chicas inmediatamente se ponen a la defensiva. Cuando un tipo se ofrece a acompañar a su amiga al coche, es una tontería, pero la hace sentir segura. Voy a dar dos ejemplos de la misma situación, y ambos me pasaron a mí. Un tipo me invitó a salir, le dije que no, gracias, y él respondió, bueno, valió la pena intentarlo, gracias por ser amable. Nunca más volvió a preguntarme, no actuó de forma inapropiada, se mantuvo cordial y amigable. Me sentí muy segura. Él aceptó el rechazo con madurez y siguió adelante. De hecho, seguimos siendo amigos hasta el día de hoy, y su prometida es una mujer encantadora. En cambio, otro tipo me invitó a salir, le dije que no, gracias, y se volvió loco. No aceptaba un no por respuesta y, cuando no cedí, me dijo que era fea. Súper incómodo. Además, si yo era tan fea, ¿por qué se esforzaba tanto para que saliera con él? Tómate un no por respuesta con gracia. Uno no necesita una razón, no necesita ser elaborado, y no debería tener que repetirse. El rechazo apesta, pero todos lo hemos vivido alguna vez. Hacer un berrinche no te va a ayudar a largo plazo. Una vez rechacé a alguien cuando trabajaba en una tienda. Al principio tuve una experiencia similar a la primera que mencionaste. El tipo era amable, hablaba suavemente, y aunque no me interesaba, todavía tenía una buena opinión de él. Eso se fue al carajo cuando empezó a sentarse afuera de la tienda, en un patio de comidas de un centro comercial con una vista completa a través de nuestras puertas abiertas, y a observarme trabajar. Varias veces a la semana, sin ninguna interacción. No tenía ni idea de qué estaba pasando hasta que un compañero de trabajo se dio cuenta. Me alegro un montón de que lo hiciera porque el tipo intentó seguirme hasta mi coche después de un turno de cierre y al final tuve que involucrar a la policía. Una vez, mi amiga y yo íbamos caminando a clase cuando dos tipos se nos acercaron en un carro y nos preguntaron si necesitábamos que nos llevaran. Les dijimos que no, varias veces, pero no se rendían. Seguían manejando lento a nuestro lado mientras caminábamos. Al final, el pasajero abrió la tapa de un vaso grande, de esos de cadenas de comida rápida, no recuerdo cuál, y nos tiró la bebida encima, se rieron y se fueron a toda velocidad. Esa fue solo una de muchas ocasiones en las que un rechazo salió mal. A una amiga le dieron una nalgada tan fuerte que terminó con lágrimas en los ojos,
solo por rechazar a alguien, mientras los demás hombres se reían. En otra fiesta, 2 tipos se acercaron por detrás de una chica después de que los rechazaran y trataron de arrastrarla a un cuarto por las piernas. Yo y otra amiga literalmente jugamos a jalarla para salvarla, y lo logramos. Otros hombres solo miraban o se hacían los desentendidos. También me han seguido, me han insultado con palabras como fea. Cuando estaba visiblemente embarazada, en el estacionamiento de una tienda, un hombre se frotaba la panza mientras me hacía contacto visual y gestos de besos. Como no le respondí, aceleró su motor, se fue a toda velocidad y me sacó el dedo desde la ventana. Pensé que con la edad estaría más segura, pero el año pasado un tipo empezó a gritarnos y regañarnos a mí y a un grupo de amigos en un restaurante, porque no queríamos que él se sentara en nuestra mesa y exigiera nuestra atención. Por suerte había un policía cerca y estábamos sentados afuera. Al final, ese hombre fue arrestado porque no podía parar. Incluso hubo una vez que estaba con mi esposo y me acorralaron contra una pared cuando él fue al baño. El hombre dijo que mi esposo era feo y que yo debería estar con él en su lugar. Mi primer recuerdo así fue cuando tenía unos 9 años. Caminaba a la escuela y un hombre se sentaba afuera de su casa en mi ruta. Me decía que no debía usar un abrigo tan abultado porque nadie podría verme. Ni siquiera entendía qué quería decir, pero empecé a caminar por el otro lado de la calle. Aún así, él me miraba fijamente o me gritaba cosas a veces. No importa lo que uses, cómo te veas, con quién estés, de día o de noche, gorda, flaca, embarazada, borracha, sobria o siendo una niña literal. Ojalá pudiera salir y sentirme segura. Pero creo que ese barco ya zarpó, aunque no vuelva a pasar nada. Una vez le dije a un jefe viejo que estaba siendo agresivo porque estaba parado encima de mí y gritando. Él procedió a decir: no estoy siendo agresivo, estoy en modo Davi. Si alguien te dice que lo estás incomodando, probablemente deberías parar y preguntar qué estás haciendo que lo incomoda. Nunca más confié en ese hombre para nada. Los hombres no se dan cuenta de cuánto notamos dónde tienen las manos cuando están cerca de nosotras en lugares llenos de gente. Hice que una mujer se sintiera insegura, simplemente no estaba pensando. Estaba en el Hotel Marriott World en Orlando. Acababa de llegar a una conferencia y me registré de camino a la habitación. Soy un tipo grande, mido 6 pies 3 pulgadas y peso 250 libras, además llevaba una maleta rodante conmigo. Una chica se subió al ascensor y yo la seguí. Ella presionó el botón del piso 6, y pensé, genial, mi piso también es el 6. Me miró, supongo que esperando que yo presionara el botón de ese piso. Entonces me di cuenta, ahora ella estaba asustada y en alerta. Por supuesto, el ascensor no se detuvo en los pisos 1, 2, 3, 4 o 5. Las puertas se abrieron en el 6 y ella salió. Giró a la derecha, hacia las habitaciones. La seguí, y de repente se detuvo, como si hubiera recibido una llamada o tuviera que revisar un mensaje. Tanto así que, si no hubiera estado concentrado, podría haberme chocado con ella. Me convencí de que era una táctica de distracción, inteligente, en realidad, y seguí mi camino sin mirar atrás. Después me sentí mal. No había mucho que pudiera hacer. Mismo ascensor. Mismo piso. Mismo pasillo. Ella hizo lo único que podía hacer, simplemente pasar por mi lado hasta su puerta, para que supiera que todo fue una coincidencia y que no la estaba siguiendo. Si hubiera intentado explicarme proactivamente diciendo ese es mi piso también, podría haber sonado igual de sospechoso. O si hubiera presionado otro piso para luego regresar y ella me viera, también podría haberse preguntado qué estaba tramando. Seguro, esperar hasta que estemos adentro, como completamente dentro de la puerta principal de nuestra casa, antes de irnos después de una cita. Inseguro, gritarle a su mascota / S cuando no hicieron nada malo. Una vez estuve en un concierto con mi esposo, y estábamos en la orilla de la multitud, pero aún en el meollo. Estaba en la onda, perdiéndome en el show, y de repente, sale una canción bien movida, la gente se vuelve loca, y empiezo a sentir que me empujan. Me tambaleo un poco hacia atrás y siento que mi esposo había posicionado su cuerpo de tal manera que no me caería. Estaba en guardia para que yo pudiera perderme en la vibra. Otra vez, cuando era adolescente, estaba en un concierto,
en medio del mosh pit, y empecé a sentirme sofocada. O sea, nunca me había perdido en un mosh pit antes. Mis pies estaban despegando del suelo, y solo me empujaban y me apretaban entre la gente. Me estaba empezando a dar pánico, pero no podía hacer nada. Literalmente estaba perdida en un mar de locura. De repente, siento 2 pares de manos que se abren paso entre la multitud, y veo a 2 tipos grandotes agarrándome de los codos y los hombros. Me jalaron hacia ellos y me escoltaron a un lugar seguro. Como pudieron ver que estaba luchando, no lo sé. Me llevaron al borde de la multitud y luego valientemente se abrieron paso de vuelta al centro del pit. Cuando tenía 20 años, estaba en un vuelo transcontinental sola y me tocó el asiento del medio, porque los viajes de último minuto son divertidos. Había ignorado al tipo de mediana edad a mi derecha poniéndome audífonos y leyendo un libro en mi Kindle. Mientras descendíamos, el sol empezó a entrar por la ventana justo para que fuera imposible ver. El chico de unos 18 o 19 años a mi izquierda simplemente se sentó hacia adelante hasta que su cabeza proyectó una sombra sobre mi pantalla. Lo miré de reojo, me sonrió un poco y ambos volvimos a lo nuestro. El tipo tenía buenas habilidades sociales para ser un adolescente. Si al salir con un hombre él espera a que yo inicie el contacto físico, me siento segura. Saber que puedo pasar tiempo con ellos sin que me toquen me da mucha seguridad. Soy un hombre de 40 años, mido como 6 pies y algo, peso 200 libras, corte de pelo estilo militar, me estoy quedando calvo, es el único corte que me funciona, usualmente afeitado, con cuerpo de papá. Vivo en un pueblo universitario en una zona semi-rural de Pa, con una escena de comida y bares genial. Me pasó esto varias veces en mi pueblo, donde una mujer joven se me acercaba al azar y me decía en voz alta: «Hey, tío», nombre aleatorio que no es el mío. «Gracias por venir a recogerme». Siempre había un tipo con pinta de turbio cerca, con una mirada decepcionada o molesta. Yo le seguía el juego y acompañaba a estas mujeres a un lugar público y seguro, o esperaba con ellas hasta que encontraran a gente que conocieran o que las recogiera un Uber/DD. Tengo 2 hermanas mayores, y me han contado historias de terror de cuando estaban en la universidad. Espero seguir siendo el tío aleatorio en la calle por un tiempo. Estaba en el turno de cierre después de una boda. Normalmente, nos quedábamos hasta la 1 de la mañana limpiando, ordenando y dejando todo listo para el día siguiente. Pero esa noche fue diferente. El chico con el que me tocó cerrar quería salir al pueblo después del trabajo para reunirse con unos amigos, así que, sin que nadie se lo pidiera, ambos nos pusimos las pilas. Trabajamos rápido, en equipo, ayudándonos mutuamente para terminar antes de lo habitual. Gracias a eso, salimos como a las 12:10 de la madrugada, y cada uno tomó su camino. Yo me subí a mi coche y empecé a manejar de regreso a casa. Todo iba bien, hasta que, a mitad de camino, en una carretera rural, en medio de la nada, sin luces ni casas a la vista, mi coche perdió potencia de repente. Logré orillarme a un lado de la carretera, encendí las luces de emergencia y me quedé allí, rodeado por la oscuridad, intentando contactar a la asistencia en carretera desde mi teléfono. Era tarde, hacía frío y estaba completamente solo. Para ser honesto, me sentía vulnerable. En ese tipo de situaciones, uno nunca sabe qué puede pasar, especialmente a esas horas. No había cobertura constante, y mi batería estaba a punto de morir. Fue entonces cuando vi que un coche se acercaba, reduciendo la velocidad. Se detuvo unos metros más adelante, y las luces del vehículo se quedaron encendidas, apuntando hacia la carretera. En ese momento, mi corazón se aceleró. No sabía quién era, ni qué intenciones podía tener esa persona. Un hombre bajó del auto y comenzó a caminar hacia mí. A medida que se acercaba, empecé a reconocerlo. Era el mismo chico con el que había cerrado esa noche. Se dirigía al pueblo como me había dicho, pero al verme detenido a un lado de la carretera, no dudó en parar. Sin decir mucho, simplemente se quedó conmigo mientras hablaba con la asistencia en carretera. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, y me ofreció quedarse hasta que todo estuviera resuelto. Cuando terminé de hacer los arreglos, me ofreció llevarme hasta mi casa. Acepté, agradecido. Era tarde, yo estaba agotado, y él no tenía ninguna obligación de hacerlo. Pero lo hizo de todos modos.
Fueron unos 45 minutos de su tiempo que decidió regalarme sin pensarlo 2 veces. Me dejó en la puerta de mi casa, se despidió con una sonrisa y siguió su camino. Nunca olvidaré ese gesto. Era un chico joven, de 20 y tantos años. Tranquilamente podría haber seguido de largo, hacerse el que no me vio, y nadie lo habría culpado por eso. Pero no, se detuvo, se aseguró de que estuviera bien, y me ayudó. Fue, en el sentido más completo de la palabra, un caballero. A veces, los gestos más simples terminan dejando una huella profunda. Este fue uno de esos momentos. Iniciar un abrazo con alguien que acabas de conocer o no conoces muy bien. Ir a dar un abrazo cuando ofreciste un apretón de manos. Siempre incómodo. Inseguro, se paran demasiado cerca, como que literalmente he tenido tipos que se paran tan cerca que sus hombros me tocan, y esto no es en un lugar lleno de gente, es solo, en la calle. Seguro, simplemente. No ser rarito con las mujeres. Es un consejo cliché, pero solo trata a las mujeres como personas. No sé exactamente cómo describirlo, pero con algunos tipos, inmediatamente te da la vibra de que no ven a las mujeres como personas, así que para un tipo que no sea así, te hace sentir que es una persona segura. Soy como un tipo grande y que da miedo y el estacionamiento de nuestro trabajo es enorme, compartido con otros negocios, y a menudo llego temprano o me voy tarde. Si veo a una mujer caminando sola, usualmente espero hasta que esté en los elevadores antes de acercarme, y si llego a los elevadores y hay una mujer esperando sola, pregunto ¿te importa si compartimos el elevador? O algo así. Nunca he tenido una reacción negativa y si alguien alguna vez dijera que no, sonreiría y diría no hay problema. Tuve que salir corriendo a la tienda en medio de la noche para comprar medicina para la tos y la fiebre de mi hijo, que en ese momento era un niño pequeño. Él estaba muy mal, y yo solo quería aliviarle el malestar. Era muy tarde, y la tienda estaba prácticamente vacía. Unos pocos empleados dispersos y 2 tipos que no me dieron buena espina desde el principio. Se estaban riendo fuerte, actuando raro, y pronto me di cuenta de que empezaron a seguirme por los pasillos. No estaban comprando nada, solo caminaban detrás de mí, bromeando entre ellos mientras me miraban de forma inquietante. Sentí ese miedo visceral, inmediato, que te dice que algo no está bien. Usé la caja de autopago tan rápido como pude, intentando mantener la calma. No quería parecer una presa fácil, así que traté de no correr, pero ellos estaban ahí, merodeando cerca del área de salida, sin comprar nada, esperándome. Seguían con esa risa incómoda, con esa energía amenazante. En mi cabeza solo pensaba, ¿cuánto me va a tomar llegar al coche? ¿Me alcanzarán antes? ¿Voy a morir esta noche en un estacionamiento vacío y mientras mi hijo enfermo me espera en casa? Había visto a un empleado al frente, un chico alto, con pinta de universitario, que parecía aburrido al principio. Yo estaba en pánico, completamente enfocada en salir viva de ahí, así que no noté que él sí había estado prestando atención a lo que pasaba. Cuando estaba a punto de salir y los 2 hombres intentaban seguirme, ese empleado se interpuso, les bloqueó el paso e inventó una excusa absurda de que necesitaba revisar el recibo de su compra, aunque claramente no habían comprado nada. Ellos empezaron a maldecirlo, enfadados, pero no pudieron seguirme. Yo salí corriendo, llegué a mi coche, cerré las puertas con seguro y me fui a toda velocidad. Temblando, llorando, pero a salvo. Pude volver a casa con mi hijo. Regresé a esa tienda varias veces, pero durante el día, cuando era más seguro, solo para agradecerle. Nunca volví a ver a ese chico, nunca supe su nombre. Solo sé que esa noche me salvó. Tal vez sin saberlo, pero me dio la oportunidad de regresar con vida a mi hijo. Mis hijos ahora ya son mayores, pero todavía rezo y espero que ese empleado esté bien, que la vida lo haya tratado con la misma bondad que él me mostró esa noche, porque aunque no lo supiera, fue un verdadero héroe.